¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Tecnologías Plus. Este es el episodio 22 titulado El Flipper de la Vida. Y bueno, hoy les traigo algo singular en lo que estoy trabajando, que es precisamente un flipper. Hace algún tiempo les supe comentar en Manifiesto Especial, algo también en Ayoski, de proyectos que estaba haciendo en arquitectura y para hacerlo más dinámico habíamos desarrollado una serie de flippers para presentar los proyectos en vez de mostrar dibujos. Entonces, de una manera dinámica se podían exponer ideas. En este caso era el desarrollo de una plaza en el norte de Italia y que permitía que se comprendiera las posibles dinámicas de este proyecto sin tener que ir en dibujos técnicos o en imágenes de cómo iba a quedar, sino más bien cómo iba a ser la dinámica de esa nueva plaza, de ese nuevo proyecto. Hemos hecho varias exposiciones y de a poco creo que irán saliendo en Manifiesto Especial las registraciones que tenemos al respecto con su debida explicación, ¿no? Como arte real y directo. Pero en lo que es acá Tecnologías Plus, de hecho, como he recuperado este flipper, lo estoy readaptando para hacerlo como una cabina acústica de grabación. Una especie de confesional. Pero dentro, digamos, de lo que es el desarrollo de ese proyecto, he pensado que sería muy interesante empezar a mostrarlo y hacer las grabaciones de Tecnologías Plus contando este proceso. Me ha gustado llamarlo el flipper de la vida porque ahora que he desinstalado, digamos, las partes que mostraban el proyecto inicial y que permitían ver, digamos, la dinámica de cómo iba a funcionar esa plaza, readaptar las partes, armar esta cabina de grabación con el micrófono al centro y quizás una estructura en la parte superior que permita cerrar y aislar acústicamente y dar un procesamiento acústico de sonido mucho más fidedigno a una grabación podcastera. Pero creo que también a nivel de escenografía nos permite salir de la monotonía de un escritorio, de una charla y quizás empezar a mostrar otras escenas un poco más teatrales, un poco más dramáticas, un poco más dinámicas, pero sobre todo que nos permitan jugar con las ideas. La metáfora del juego de la vida, que es algo que hemos tratado muchísimo en esta casa podcastera y ahora adaptada a una situación así, me parecía una muy buena coincidencia. Y paso entonces, como primera instancia, a mostrarles algunos de los mecanismos que todavía han quedado en el flipper y que formaban parte del proyecto inicial. El proyecto de la plaza trataba de hacer alusión a traer las distintas partes o barrios o zonas importantes de una ciudad que es como una especie de confederación de pequeños pueblos al norte de Italia. La ciudad se llama Varese. Está en una zona con un paisaje imponente de montaña, después un lago, pero el centro de la ciudad y específicamente donde estaba esta plaza no se encuentra ni en la montaña ni en el lago, sino en una parte de valle, pero digamos con toda ya la infraestructura de la ciudad no se percibe ese panorama tan hermoso que la circunda. Como iba a ser una plaza central que debería de alguna manera atraer a la gente de las distintas partes, de los distintos barrios, de las distintas zonas que están hacia el lago o hacia la montaña, había propuesto generar una especie de concurso para diseño de estructuras, como por ejemplo las he plasmado aquí en pequeñas maquetas que eran parte del flipper original, que venían a representar cada uno de los barrios y las zonas de la ciudad. Aquí en esta zona se les llama a cada uno de esos pueblos que constituyen después la confederación de la ciudad, se les llama castellanza. Castellanza, en este caso castellanze, ¿no? Son unas 7 castellanzas que conforman de manera confederal, se podría decir así, esta ciudad. Tener una estructura, una especie de kiosco diseñado, pero digamos cada año, cada 2 años, como una competencia de diseño para representar a cada castellanza en la plaza
y que después, dentro de cada una de estas estructuras, las zonas o las castelanzas se puedan reunir en la plaza para sus sociedades culturales, sus actividades de programación de carnaval, de competencias de bicicleta o incluso todos los tipos de asociaciones culturales o de voluntariado. Cada una de estas castelanzas es muy fuerte por sus agrupaciones, con lo cual la idea era tener en la plaza unas infraestructuras que permitiera que cada uno se represente. Pero en cuanto a la forma de estas estructuras, la idea era buscar una reminiscencia iconográfica de las casas clásicas de la Edad de Oro de esta zona, que ha sido finales del 1800, y que mucho habla también de la invasión austríaca en Italia en esos tiempos, y de una arquitectura un poco barroca, neoclásica, mezclada obviamente con algo, digamos, de pasada nobleza, también de tiempos militares, en un paisaje de lagos y de montañas, no muy lejano a la metrópolis de Milán. Estamos hablando quizás 40 minutos, 35 minutos. En aquellos tiempos se iba, digamos, a estas zonas los fines de semana, incluso para exposiciones de arte, competencias de caballo. Era una ciudad con un paisaje donde la gente tenía una especie de vida de ciudad, pero en el campo, con lo cual había este tipo de palacios y de casas casi como nobles, aunque estuvieran en el campo. Y esta ciudad semi-conjunto de casas, castillos, palacios, se había conformado de esta manera, o sea, cada uno por su parte, pero después con un centro donde se encontraban. Y después ha ido creciendo, obviamente, la historia ha cambiado mucho la estructura de la ciudad y ha sufrido muchas transformaciones, y muchas de estas casas y estos palacios ya no existen, han sido derrumbados por la guerra o simplemente se han construido otras cosas, pero ha quedado en la cultura del lugar. Y la idea es que de cada una de estas castelanzas hubiera el diseño de una estructura que recordara de alguna manera esas estructuras que han marcado el espíritu de un lugar. Y aunque ya no se las vea directamente, uno puede recordarlas porque las ha visto en fotos, o muchas de las casas del lugar tienen formas similares. Con lo cual, la idea era diseñar en la plaza estructuras que recordaran de alguna manera estas formas y que causaran el efecto de que cuando fuéramos a la plaza, inmediatamente tuviéramos la sensación de esto lo he visto ya en algún lado. ¿Dónde era? Y uno empieza obviamente a recordar y la memoria trae ciertas imágenes y uno se crea una relación muy personal, muy íntima con un lugar. En este caso tendría que ser la plaza. Y de esa manera hacer que uno conecte la propia memoria con un lugar actual de la ciudad para generar nuevo tipo de interacción. En el Flipper obviamente se pasaba por el recorrido del diseño de estas castelanzas, y obviamente después había aquí en el centro un cilindro que viene a ser como una lámpara muy potente de la memoria, que con un motor giraba y obviamente permitía que uno pudiera ir moviendo las opciones y haciendo girar el cilindro, y después ejercitando la memoria de pronto tú recibiera un flash, ¿no? Y se iluminan los dibujos originales que están sobre la lámpara, que son obviamente las imágenes originales que vienen de la memoria. Cuanto más tratara uno de hacer girar y de recordar, más tiempo se queda obviamente la lámpara encendida. Y este era, digamos, un juego en Flipper para explicar un proyecto de arquitectura que de otra manera tendría uno que hacer muchos diseños técnicos y no transmitiría la esencia de esta mística, de esta relación personal y ese tipo de idea del tiempo. Ahora, en lo que respecta a, digamos, transformar este Flipper en una caja acústica, en una especie de confesional para grabar podcast o para hacer elucubraciones en Tecnologías Plus,
o quizás para encontrarnos entre colaboradores a pensar nuevos proyectos. Creo que el flipper de la vida es realmente una buena metáfora. Nos va a permitir repensar esos elementos que hemos sabido definir, que son los elementos de un juego, ¿no? Tenemos objetivos, obviamente, tenemos barreras y por ende tenemos libertades y sobre todo la decisión, el autodeterminismo, las ganas de jugar. Esos son los elementos de un juego y que son, desde nuestro punto de vista, paralelos a la vida. Ahora, aplicándolos al flipper de la vida y especialmente episodio 22 para este 2022, nos proponemos ponerle ese sal y pimienta al tipo de interacción que tenemos aquí en Tecnologías Plus y sobre todo en nuestra casa podcastera en general para el resto de los podcasts. Y es realmente poder empezar a salir del esquema, empezar a pensar fuera de los, digamos, límites de, como se dice en inglés, out of the box, fuera de la caja, fuera de los esquemas. Estamos constantemente reinventándonos y especialmente en este año, donde nos confrontamos con una cantidad de cambios y reorganización a nivel mundial en todos los ámbitos, es fundamental que este desafío lo tomemos como un juego, como lo que realmente es, pero podamos estar más arriba de la banda del esfuerzo. Y eso uno puede solo lograrlo con la actitud del juego, con la actitud de la novedad, con la curiosidad, con la motivación de probar, de también disfrutar, de equivocarse, de que no haya funcionado, pero que uno haya en el proceso descubierto muchas cosas. Y creo que en vez de tener castelanzas, en vez de tener diseño de estructuras, vamos a tener proyectos, vamos a tener también barreras y libertades dentro de lo que es el esquema de nuestro mapa mundi podcastero y obviamente lo que ya se está convirtiendo como una especie de red. Tengo que hacer especial mención y un agradecimiento especial a nuestros amigos, ¿no? Grandes colaboradores, grandes sponsors, sobre todo espirituales, de tecnología de creatividad y grandes amigos míos y de muchos de ustedes, como lo son Leonardo Bravo, desde Tokio, Japón, compatriota argentino, excelente, eximio guitarrista, músico, y que nos ha acompañado desde siempre, ya hace más de 10 años que tenemos conversaciones, que ha estado aquí en tecnologías de creatividad, dando muchas exposiciones de cómo vivir el arte, la música y también su visión de la vida, una gran inspiración. Un especial agradecimiento también a Luis Parra, desde México, el profesor Parra, que lleva adelante su producción podcastera en Carpe Diem, como ustedes bien saben, y que es una fuente de inspiración para muchísima gente joven en la Universidad Autónoma de México, pero en general también a través de sus podcasts y de las actividades que desarrolla en la red y en su vida, es constantemente un promotor y es específicamente el tipo de perfil, ¿no?, que tenemos aquí en Tecnologías Plus. Somos todos promotores de un estilo de vida, cada uno del suyo, pero que permite transmitir esa vibra, esa energía, esas ganas de vivir a la gente con la que trabajamos o con la que compartimos la vida. Y finalmente, no podría faltar Juan José Martínez, desde el Caribe colombiano. Con Juan José hemos desarrollado el podcast de Siempre Joven desde sus inicios. Juan José lleva a cabo su actividad realmente de alto nivel en la Agenda Samaria, con su podcast de Agenda Samaria y con su agenda cultural en la página de agendasamaria.org. La verdad es que es un placer, ¿no?, poder intercambiar pensamientos, temas, visiones de futuro con Juan José. Es un periodista y fotógrafo de nivel, de mucha experiencia, indiscutible, pero tener la capacidad de cadera y flexibilidad para estar en la cultura europea, americana, oriental, de donde sea. Hasta incluso podríamos hacer reportajes en la Luna o en Marte sin ningún problema. Yo creo que es un lujo poder tener
un intercambio sí que enriquecen estos programas y que a mí me van dando dirección, porque obviamente yo me presto, ¿no?, de manera muy activa para grabar, para comunicar, pero el temario, el ritmo, los tiempos, la dinámica, todo es el resultado de la interacción obviamente en nuestra red. Y eso se conforma de los distintos podcasts de tecnología de creatividad y también de los distintos podcasts amigos, ¿no?, como lo es también el de Carpe Diem. Obviamente también muchos de nuestros oyentes tienen su propio podcast y yo puedo imaginarme que en algún momento retomemos alguna especie de, si no es la Confederación Internacional de Podcasters, una red que nos permita tener una central donde todos nuestros podcasts sean asequibles dentro de nuestra comunidad y comunidades. Creo que la idea de las castelanzas, creo que la idea de una confederación siempre ha sido la cosa adecuada, porque cada uno de sus miembros es completamente independiente, pero a la hora de compartir somos todos del mismo equipo. Estamos de manera auténtica compartiendo lo que más nos gusta y la experiencia real de lo que hacemos. Y eso es la autenticidad que a nuestros miembros, incluso a nosotros mismos, nos ha gustado. Por lo cual hemos y escuchamos muchísimos programas y podcasts y llegado a un determinado momento empezamos a grabar nosotros. Tenemos ya suficiente para decir. Muy bien, esto es el flipper de la vida. Les dejo ahí sobre, digamos, como primera jugada, como primera bola, digamos así, del flipper, los proyectos Legacy. Como habíamos ya planteado al inicio de este 2022, tenemos todas las grabaciones de los copods de la Confederación Internacional de Podcasters. Los hemos recuperado y tendríamos que remasterizarlos, ¿no? Son más de 50 y estamos en proceso de analizar si lo hacemos este año, si largamos una edición Legacy de los copods y comenzamos quizás una nueva edición, quizás con los podcasters y aquellos que se animen a participar y colaborar en un podcast colaborativo, o mejor dicho, copod. Lo hemos siempre hecho cada uno participando o como anfitrión o como huésped, haciendo una grabación de 5 minutos, por ejemplo, sobre el tema establecido y después el anfitrión ponía todas las grabaciones, todos los mensajes juntos y hacía una edición que quedaba en un episodio o varios, porque nos ha habido con muchas participaciones, lo que permitía una mesa redonda internacional de alto nivel para un tema en discusión. Realmente un formato muy interesante, que no es el de la entrevista, que no es el de la mesa redonda, donde las opiniones de los que están presentes se influyen mutuamente en tiempo real. Lo que siempre queríamos hacer con los copods es que fuera de todas maneras la respuesta auténtica, privada, íntima, directa de cada uno de los participantes. Que es muy distinto, ¿verdad?, a grabar todos juntos. Muy bien, esto es el episodio 22 para este año 2022 y yo creo que es una actitud ganadora verlo como un juego. Es una oportunidad única empezar a adaptar este proyecto del flipper para ir construyendo poco a poco, readaptando estos proyectos a nuestras grabaciones y a nuestras aventuras de este nuevo año. Y también, ¿por qué no?, para poder ir mejorando la acústica, ir probando micrófonos, ir comentándoles cositas, que obviamente cuando ya empiece a cerrar esta caja acústica y a probar con otros micrófonos, creo que vamos a tener atmósferas interesantes y también distintas para poder ir probando qué nos resulta, qué nos estimula más. Y así pues, queridos amigos, les he mostrado este adelanto. Espero que les resulte interesante, que les dé curiosidad y que les invite a escribirnos, quizás con la idea de participar o proponer un tema para un copod o de ayudarnos en la difusión de Tecnologías Plus. Esto y todos los podcasts que producimos en Tecnologías de Creatividad es solo gracias a la ayuda de ustedes que siguen
Tecnologías Plus que han mandado una donación, que han mandado algún tipo de contribución, que son colaboradores, que son directamente sponsors o patrones. Aceptamos realmente de todo. No hay un límite de lo que se puede donar, tampoco hay un mínimo. Cada uno es consciente de lo que puede hacer y de lo que quiere que suceda. Yo de mi parte pongo realmente todo a disposición para hacer que esto crezca a la velocidad y a la fuerza de lo que realmente nosotros queramos. Será lo que nosotros queramos, nada más y nada menos. Y desde ese punto de vista de la libertad, nos proponemos algunas barreras, nos proponemos algunos objetivos, nos proponemos obviamente un juego interesante, que nos estimule, que nos dé gana este año de cambiar un poco el esquema. ¿Y por qué no? Empezar a inventar el drama nosotros, poner la comedia de nuestra parte, y repartir quizás el elenco, así como nos vaya mejor y cómo nos ayude para el resto de las cosas extraordinarias que hacemos. Un gran saludo, será hasta la próxima. Chao, chao.